Yo sé que todos estamos cansados, pues yo también estoy cansadísimo. Así que vamos a hacer la clase bastante dinámico, o por lo menos trataré de hacerlo dinámico, ¿sí? Hoy sería nuestra última clase de tutoría y nos toca dar hemorragia y cáncer de endometrio, ¿está? Solo es la única que falta, ¿no? No falta alguien. Sí, falta una más. ¿Qué les pareció el tumor? Impresionante. Tremendo. Ujú. No, pues, ¿se imaginaron alguna vez que podía existir algo así? Yo no entiendo, lo primero que pensé cómo vivía así, con todo ese peso. Parecía una embarazada de término. Sí, me imagino. La señora ah, la señora Sí, se pero no sacó, sé si era tan consistente, ya. Me parece que no era tan grande como este. eh, pesaba 7 kilos. O sea, la señora se hizo una lipo prácticamente. La panza le quedó chatísima. Va, chatísima. Le quedó plana. Es un contenido heterogéneo. Hay que ver después anatomía patológica, que ellos lo abren, nosotros no lo abrimos. Así como sacamos, lo mandamos y ellos lo... No, no. ¿Y la mujer cómo llega a la consulta o cómo llega? Bueno, les cuento un poco cómo fue el caso de la paciente. Dice que la paciente consulta el viernes en el hospital, la atienden los clínicos, porque se molestaba. Entonces los clínicos la atendieron y menospreciaron los síntomas y le dijeron que estaba gorda y que tenía que bajar de peso. Eso fue lo que relata la paciente. Entonces la señora va con la mamá, vuelve el sábado la ve en la ginecóloga, bueno, le piden los laboratorios, una ecografía y qué sé yo. Hoy volvió con su ecografía y bueno, eh, hoy estuve de guardia 12 horas y estos tumores en realidad hay dos formas de encararlo. Por guardia, que sería una urgencia, o programarla y sería una cirugía programada. El tema es lo siguiente. La señora estaba con dolor, le costaba respirar cuando se sentaba o cuando estaba acostada, porque obviamente le apretaba todo lo que era el diafragma, entonces tiene una difícil mecánica respiratoria. Entonces hablo con la paciente, le explico cómo es el tema de cirugía, no se iba a salvar, y bueno, entonces la operé por guardia, y la mamá estaba recontenta cuando le mostramos lo que le estaba, no podía creer, y así que... Profe, ¿qué es lo de la cirugía citorreductora, eso o no? No, eso es lo más probable que sea un tumor simple, ¿sí? No tenía un aspecto que digamos que sea, por más de que en la ecografía nos decía que parecía ser atípica, a nivel de peritoneo estaba todo bien, la cavidad abdominal bien, no había implante de ningún lado, el otro ovario estaba bien, eh, solamente ese crecimiento seguramente va a ser un cistoadenoma seroso, o a lo sumo, sí, seroso, lo más probable. Y puede ser un teratoma también, ¿sí? Que esté mezclado ahí con ese tumor. Pero bueno, era bastante lo que ven, no sé cuándo, no lo medí, pero más o menos tenía 30 centímetros por 35 o algo así. Era bastante grande. O sea, costó, imagínense, se hizo una incisión supra e infraumbilical, ¿sí? Para poder sacarlo, porque si no, no había forma fuimos ampliando a medida que íbamos. Empezamos con una infra y después, bueno, fuimos aumentando la incisión. Pero me llama la atención cómo se presentó, ¿qué fue un crecimiento repentino? No, ¿No es algo que lo tenía hace cuando mucho? cuando le preguntamos de la señora, la chica decía que hace 5 días, eso no tiene 5 días, eso tiene más. Lo que pasa es que no tiene control. Y lo que pasa es que la señora, la señorita era virgen. No tuvo relaciones, entonces como controles ginecológicos seguramente Claro, no nunca tenía. tuvo.
Claro, entonces pasó por ahí, por ese lado. Pero bueno, nada, me pareció interesante como justo nosotros no tenemos clase de tumores de ovario, excepto que sea así complementario, entonces para ustedes, para que lo vean. Y obviamente eh, es algo en vivo, digamos, para ustedes. Alguien que no es una foto de libro, ni a eso me refiero, ni un video que corre por YouTube, una cirugía que lo hicimos nosotros. Bueno, chicos, empecemos entonces. ¿Qué es para ustedes la hemorragia genital? No precisamente, pero bueno, eso podría ser un ejemplo. Pero ¿qué es el sangrado genital? Básico. Primer, primera, primer día de la cursada. Mira, Valeria. Un síntoma. Un síntoma y al revés, y además es un signo, Signo. ¿sí? Porque lo podemos ver, lo podemos cuantificar, ¿sí? También lo podemos este, percibir de la paciente y lo que la paciente nos dice. Nosotros, ¿cómo contabilizamos el sangrado? Por los paños que Puede ser usa, por... ¿sí? Entonces, y hay un montón de patologías, casi el 90% de las patologías ginecológicas es uno de los síntomas o signos. Va a depender en qué estadio, por ejemplo, de cierta patología, puede ser un signo inicial o un signo intermedio o un signo de último. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo de, de hemorragia genital conocen? ¿Qué otra patología que da hemorragia genital o El sangrado embarazo vaginal? ectópico, ¿Qué más? eh, eh, enfermedad de Enfermedad pública Tropogastro, inflamatoria, los miomas. Miomas, abortos, ¿sí? ¿Qué más? Una alteración del ciclo, que normalmente eso es lo que se tiende más como hemorragia genital, las alteraciones del ciclo, ¿sí? La perimenopausia. Entonces, como le dije el otro día, hay muchos términos, la hipermenorrea, la polimenorrea y todo, dependiendo si es menos de 90, más de 120 y todo eso. Eso es lectura para ustedes y le pueden preguntar en el examen. Bien, entonces, ¿qué más? Traumatismo de vulva, traumatismo de vagina, desgarro vaginales, ¿sí? Desgarro poscoital o desgarro posparto también puede dar una hemorragia, ¿sí? Eh, bastantes patologías, bien. Pero, por ejemplo, si hablamos, como el otro día, del cáncer de cuello de útero, en qué etapa de la enfermedad nosotros sospecharíamos que tiene un sangrado o que tiene un cáncer? Avanzado, una sinusorragia era. Claro, más al final de la enfermedad se hace más como principal ese signo, ¿sí? Al principio puede ser, pero puede ser por una lesión exofítica, ¿sí? Pero no es una hemorragia. Pero más bien al final de la enfermedad, cuando la enfermedad está muy avanzada tiene hemorragias que a veces es justamente lo que puede llevar a una paciente, ¿sí? Entonces es necesario hacerle un taponaje y todo. ¿Se entiende? Sin embargo, en la clase de hoy que empezamos, que es el endometrio, es una de las primeras causas o primeros síntomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paciente, ¿a qué edad aparece el cáncer de endometrio? ¿En qué tipo de Alrededor de los... pacientes? promedio de los alre- 60 años, Bien, son 65. pacientes posmenopáusicas. ¿Sí? Entonces que dejaron de menstruar cierto tiempo, entonces uno le dice, doctora, me volvió a venir la menstruación, hace 10 años que yo dejé de menstruar, y bueno, ¿sí? Y ahí empieza, y a veces son los primeros síntomas, ¿tá? Pero no precisamente porque tenga un sangrado va a ser un cáncer, ¿se entiende? Bien, entonces vamos con el caso clínico. Yo le dije que la clase de Profe, hoy perdón, una preguntita. Dijiste que aparece en el endometrio aparecen más temprano que en los uterinos, o yo entendí mal. en un cáncer de endometrio es uno de los síntomas
primarios. como O más, sea, vamos con un caso pero en clínico así. avanzado también, o al principio, ¿En qué? en estadios avanzados, digo, ¿Del cáncer en de el, cuello? Sí. de endometrio, digo, No, de endometrio ya en estadios avanzados no te va a dar otra, sangrado, pero eh, digamos no que es si le tanto. vas a... vamos por el caso clínico que ahí lo vas a entender más, ¿sí? Bueno, supónganse ustedes que viene una paciente de 65 años y menciona eso, ¿sí? Que bueno, tiene una pérdida, que se le mancha la ropa interior. Bueno, ¿qué hacemos con esa paciente? ¿Qué hay que hacer con esa paciente? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le decimos? ¿A interrogatorio? ¿Ya está todo? ¿Qué- Bien, bien, bien. ¿Y qué le hacemos? ¿Qué le pedimos? ¿Qué pedimos a todas las pacientes? Laboratorio, ¿qué más? ¿Qué más? Una ecografía, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en la ecografía? Del Claro, el endometrio, ¿sí? En este caso, a esta edad, nosotros miramos mucho el endometrio. ¿Se entiende? Como viene con ese síntoma de sangrado, que es su primer síntoma, a eso me refiero, Flor, que cuando la paciente dejó de menstruar y volvió a menstruar, ese signo es para nosotros muy importante, ese sangradito que tuvo. Por eso te digo que es uno de los primeros síntomas en el, puede ser hiperplasia, puede ser una atrofia, hablando de patologías del endometrio, ¿se entiende? Entonces, viene con eso, lo vimos en una ecografía y la ecografía obviamente nos puede indicar muchas cosas. Supónganse ustedes, ¿cuál es el límite que nosotros tenemos que decir? ¿Hasta qué límite del endometrio nosotros consideramos normal? No hacemos nada. 5 era, 5 milímetros. 5 milímetros, perfecto. Pero cuando la paciente de 65 años o paciente posmenopáusica tiene sangrado, por más de que tenga 3 o 4, se debe estudiar. ¿Sí? Si tenemos una paciente que está sangrando así, que nos cuenta y tiene una ecografía de 4 milímetros, igual estudiamos. ¿Se entiende? Bueno, supóngase que esta señora viene con, le pedimos la ecografía, se hace su ecografía y viene con endometrio de 12 milímetros, heterogéneo, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? biopsia. Biopsia, perfecto. ¿Cómo hacemos la biopsia del endometrio? ¿Se puede hacer con una histeroscopía? Perfecto. El gol estándar es la histeroscopía, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se hace la histeroscopía o cómo es? ¿Qué es? Vi una foto en internet, pero no sé cómo es el procedimiento. Bien. La Como que tiene histeroscopía, una óptica y una luz. bien. La histeroscopía es paciente en posición ginecológica. Obviamente hay una torre en el cual la torre tiene una cámara, un monitor, mejor dicho, tiene un aparato que se conecta a la cámara, que es la visión óptica, tiene una luz, una fuente de luz, ¿sí? Y por otro lado está el histeroscopio. El histeroscopio es como si fuera una pinza, digamos, ¿sí? Que bueno, todo se conecta ahí y se entra. Obviamente tiene una cámara con el cual vamos viendo tanto la pared vaginal, encontramos el cuello. Obviamente el cuello hay que dilatar, ¿sí? Como una señora, no es un aborto ni nada, el cuello ¿cómo está? Entonces, Cerrado. cerrado, entonces tenemos que dilatar, ¿sí? Y una vez dilatado eh, el diámetro para poder ingresar al cuello, ingresamos al cuello. Bien, miramos todo, o sea, con la camarita que estamos viendo ahí, y de la zona donde más nos llame la atención, o sea, zonas eh, que al ojo nuestro pareciera ser anormal, tomamos la biopsia. El mismo aparato se cambia, tiene una pinza que entra por dentro, ahí en el mismo aparato, en el tubito, y cambiamos y tomamos muestras. ¿Se entiende? Eso es lo que Pues, veíamos en idioma con la
receptoscopio? ¿Lo del El mioma? receptoscopio también te sirve para sacar una partecita, por ejemplo, para hacer una polipectomía, ¿sí? Por ahí encontramos un pólipo que puede ser producto del sangrado, ¿sí? Entonces sacamos ese pólipo, sacamos un poco de endometrio, ¿sí? Eso se llama ablación endométrica, ablación del endometrio, y lo mandamos a analizar. Ese sería el Consulta. procedimiento. Si la paciente está, tipo, está con mucho sangrado, igual se puede hacer, o sea, ¿qué podríamos ver en esa situación? ¿No estaría sangrando y Lo que se... pasa es que vos tenés una maquinaria de lavado también, Ah, ¿sí? vas El mismo lavando. aparato, claro, vas lavando y obviamente por ahí tiene una, por decirte algo, podés encontrar una arteria anómala que esté sangrando y sí, puede ser. ¿Mm? Pero igual se puede encontrar. ¿Genial? Bien, eso sería la histeroscopía. Si no tenemos histeroscopía, como sucede muchas veces, ¿qué podemos hacer entonces? Después de la ecografía transvaginal, por ahí hacer una resonancia magnética o una No, tomografía pero de... hay que tomar, para hacer la Ah, para la biopsia. biopsia. Ujú. ¿Puede ser el raspado Ah, uterino ah, fraccionado? Bien, exactamente, el raspado uterino fraccionado y En el teórico hablaba de lineal de endometrio, pero no sé qué es. el fraccionado y total, ¿sí? No, el endometrio lineal significa que el endometrio es lineal, o sea, no tiene grosor, ¿sí? Endometrio lineal, genial. Bueno, puede fraccionado y ser, total, dijo, profe. sí. Ahora Fraccionado veremos y total. sí, raspado uterino, fraccionado y total. Ahora veremos por qué es fraccionado y por qué es total. Total es porque obviamente se hace de todo el útero, inclusive el cuello y el cuerpo del útero. Y fraccionado porque se hace por sectores. ¿Entiende? Esa ciega. Uno entra a raspar, pero no ve lo que está raspando. Bien. Y se hace de la misma manera que hacíamos el PAP. ¿Sí? Lo tenemos que poner en dos tubos distintos. Primero hacemos, ¿qué le parece a usted que hacemos primero? ¿La cavidad endometrial o la cavidad endocervical? El canal endocervical. Perfecto. Y después hacemos el canal, o sea, la cavidad endometrial. Genial. Obviamente rotulamos esos frasquitos, se van a anatomía patológica y ellos nos mandan una devolución de un diagnóstico. Y las devoluciones pueden ser desde lo más sencillo a un cáncer, ¿está? Un sangrado común a veces en las pacientes son por atrofia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como no tiene más estrógeno, se empieza a atrofiar y bueno, el mismo endometrio ya queda como, es tan lineal como dijo la compañera y ese roce mínimo entre las dos caras del endometrio, o sea, dos caras porque es una cavidad y obviamente tiene un espacio virtual, entonces eso no hay tanto virtual y eso se puede rozar y eso puede sangrar. ¿Se entiende? Entonces, eh, eso sería lo más común, digamos, ¿sí? Obviamente esas pacientes va a tener muchos signos de atrofia en la vulva, en la vagina, ¿sí? La sequedad, ¿sí? ¿Se acuerdan las características de la vagina que dijimos? Que eh, la humedad de la vagina no es lo mismo dependiendo de la edad de la paciente, ¿sí? Bien, supónganse ustedes que al resultado de la biopsia viene hiperplasia, ¿sí? Y la hiperplasia, como bien ustedes saben, puede ser hiperplasia simple, hiperplasia compleja, hiperplasia sin atipía, hiperplasia con atipía, ¿tá? Entonces va a depender de toda esa gama y obviamente va evolucionando, va a depender en qué momento de la evolución de esa enfermedad eh, para que sea el diagnóstico. ¿Se entiende? Si hacemos justo cuando la señora está cursando hiperplasia simple, va a salir simple. Si la señora esperó mucho y nunca se atendió y pasó, la agarramos en compleja o la agarramos en el cáncer, ¿se entiende? Pero es como que sí o sí sigue ese proceso.
¿Se acuerdan el otro día que hablamos? Para tener un cáncer de cuello tenés que tener primeramente un HPV, después un LSIL, un HSIL, después un cancericito y después un cáncer invasor. Bueno, ese mismo paso. Bien, y hasta ahí no habría ningún problema, ¿sí? Porque si sale una hiperplasia simple, ¿qué haríamos con esa paciente? ¿Qué opciones tenemos de tratamiento para esa paciente? Hiperplasia, ¿qué significa? Que hay aumento de células endometriales. ¿Qué hacemos? Hay un tratamiento hormonal. Ujú. Y si hablamos de hormona, ¿cuál le daríamos? Progesterona. Progesterona. ¿Cuál de las progesteronas? ¿Le daríamos tamoxifeno a esa señora? ¿Por qué no? Si supuestamente el tamoxifeno bloquea el receptor de estrógeno. El otro día dijiste que no, claro. Ah, no, pero ¿por qué? No. ¿En qué patología usamos tamoxifeno? Chicos, lo digo En olvídate. mama, mama. En mama, o sea, sobre los receptores de mama, hace bloqueo sobre los receptores del endometrio que provocan estímulo, Hiperplasia era. hiperplasia, ¿sí? Justamente. Por eso a veces muchas pacientes que fueron operadas de la mama y están en esa edad, acuérdense que la mama es una patología que empieza a los 45 años para adelante, más o menos, ¿sí? Entonces no es raro encontrar una paciente de 60 años que te dice, yo estoy usando tamoxifeno porque ¿se entiende? Entonces eso le puede provocar un endometrio engrosado. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿Qué hacemos con esa paciente? Entonces le damos progesterona. ¿Cuál es la progesterona? La medroxiprogesterona, ¿sí? La medroxiprogesterona, si ustedes se acuerdan de anticoncepción, era el inyectable trimestral, ¿sí? Pero en este caso lo que se da es medroxiprogesterona vía oral, en comprimido de 100 miligramos día. Entonces a esas pacientes se hace de vuelta después un control, obviamente una histeroscopía, una biopsia para controlar a ver qué pasó con ese tratamiento después de 3 o 6 meses de tratamiento, ¿sí? Ese sería el seguimiento de esa paciente. Bueno, supongamos que viene una hiperplasia atípica, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa paciente? Tratamiento de esa paciente. ¿Y qué le sacamos? No, no. Le sacamos el útero, ¿sí? Una histerectomía, una anexohisterectomía total, ¿sí? La señora ya, no, Sí, sí. Cuando es atipía, le sacamos el útero. Es algo que ya no le sirve a la señora, ¿sí? Cuando hay atipía hay que sacar el útero. Con los anexos también. Sí, porque no le vas a dejar a una señora los ovarios, que ya
no lo va a usar o no lo está usando, y aprovechando la cirugía, por decir de una manera, ya le sacás. ¿Qué es lo único que puede hacer los ovarios después de los 60 años? Normalmente ese ovario, si nosotros lo viéramos, debería ser como un carozo de durazno, todo arrugado, todo atrofiado, ya no debería tener una consistencia lisa ni nada, ¿sí? Sin embargo, si encontramos un ovario todavía funcionante, es porque obviamente se está funcionando y no debería estar funcionando a esa edad. Lo más probable es que eso después se maglinice, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces por eso se saca. Y el otro día yo les comenté que cuando una paciente operada de cáncer de mama es joven, 43, 45 años, a veces la oncóloga manda a hacer la extirpación de los ovarios, justamente por este tema, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Bueno. Y la intervención compleja, con más razón hay que sacar el útero, ¿sí? A partir de ahí ya es todo anexectomía, anexohisterectomía. No, ya cuando es compleja es porque es muy poco, no me acuerdo si era menos del 5% que sea simple, la mayoría son complejas atípicas, ¿sí? Bueno, en síntesis son cirugías de histerectomía, ¿está? Bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No, profe, ¿y el tema de la quimio y los anticuerpos monoclonales y eso, se usa la quimio con esto? ¿O se hace histerectomía y quimio? Pero ahora no estamos hablando de cáncer todavía nosotros, Ah, bueno, bueno. Ah, claro. ¿no? Ya me adelanté. Bien. Eh, bueno, y después pasamos al cáncer, ¿sí? El cáncer de endometrio. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad, ¿Qué más? Hiperplasias. Antecedentes hereditarios. ¿Qué más? La nuliparidad, por ejemplo. ¿Por qué la nuliparidad? Porque creo que era como que se rompía el epitelio y después al restaurar genera. No, eso era. No, me estoy confundiendo. No, no me estoy confundiendo con otra cosa. Justamente porque el ovario nunca descansa, ¿sí? Y siempre va produciendo estrógeno. Bien. Entonces, la menarca temprana, la menopausia tardía, ¿sí? Todo periodo que prolonga el funcionamiento de los ovarios puede generar, ¿sí? O por lo menos son factores de riesgo. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuántos tipos de cáncer conocen? Está el endometrioide, que es el más frecuente. Ujú. Después está el seroso, el de células claras, eh, Bien, el Mucinoso mucinoso. también, mixto. perfecto, perfecto. Bueno, y después dependiendo de las células, tener lo de tipo 1 y tipo 2. Y va a depender si depende mucho del estrógeno o no. Eso, chicos, es pura lectura, ¿sí? No, háganse un cuadrito, ustedes comparativo y listo. Y el tratamiento, bueno, obviamente la cirugía es la histerectomía, ¿sí? Radical, ¿bien? Entonces, y el tema de los monoclonales son temas bastante nuevos, ¿sí? Ya existen, hay gente que lo pueden hacer, no sé si se hace en el público, al menos no creo que se haga, nosotros no lo hacemos, bah, oncología del hospital no lo hace, y obviamente si va a rayos ya, a oncología ya ellos deciden qué tratamiento se hace, ¿sí? Hay artículos nuevos, inclusive de los monoclonales, pero bueno, es un mundo muy amplio y yo creo que para el grado de ustedes no, con que sepas eh, lo básico está, ¿sí? No vamos a indagar mucho sobre los monoclonales, al menos yo
Em, ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo les dije que la clase era cortita, ¿eh? Yo tengo una duda, profe. Ah, Bien. dale, dale. ¿Por qué se hace? ¿Y por qué parece que se va a hacer un lavado peritoneal? ¿Para qué? Para encontrar Para saber células si... malignas. En realidad, el lavado peritoneal lo que uno hace es, obviamente, líquido, lava todo y a ver si recolecta de ese líquido, se hace citología, ¿eh? Entonces, para ver qué encuentran en la citología. Se utiliza mucho en el cáncer de ovario. En el cáncer de ovario, cuando hay implantaciones peritoneales o epiplones o lo que sea, siempre se hace y se saca para ver si se recolectan algunas células, ¿sí? ¿Estamos? El cáncer, sí. Entonces, lo que por ahí se hace en quirófano, en el cáncer de endometrio, es abrir el útero y se ve qué espesor del endometrio, o sea, del cáncer, ingresa al miometrio, ¿sí? Si es más del 50%, menos del 50%, y se hace como una estadificación, ¿sí? La estadificación del cáncer es intraoperatorio, ¿se Ah, entiende? la certificación quirúrgica no es previa por resonancia y tomografía, No, no, eso no, 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 no. es en el momento. Claro, estadificación quirúrgica. ¿Se Bien. entiende? Entonces se abre la pieza y se ve hasta qué porcentaje del miometrio está invadido, ¿sí? Obviamente el electro y todo lo demás, pero la estadificación quirúrgica es en el momento. Y esa estadificación, ¿qué peso tendría en este caso si nosotros vamos a sacar igual todo el útero? Si tengo Porque un compromiso después, mayor o menor con del eso, 50. con eso decidís si vas a hacer la linfadectomía. Ok. Ujú. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tenía una Ah, duda que en el teórico divide al carcinoma endometrioide en 3 grados, según el patrón de crecimiento sólido. ¿A eso se refiere a si es una masa tumoral o qué es el crecimiento sólido? El crecimiento de la masa. Sí. Ah, bien, perfecto. Imagínense ustedes cómo van a distinguir eh, la parte tumoral. Cambia de color con respecto a la otra arquitectura del útero, ¿sí? Y cuando ustedes hacen una biopsia, y más cuando hacen un raspado, y a veces el diagnóstico es ya con nosotros, con el raspado y la experiencia, y cuando sacamos el material que vamos a enviar a anatomía patológica, ya decimos, esto es un cáncer. El material es tipo cerebroide, ¿sí? El material que uno retira o que raspa y sale es tipo cerebroide, o sea, color grisáceo, tiene esa estructura medio cerebroide, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces, como que ya eso es, no digo patognomónico, pero bueno, en el raspado nosotros ya sabemos. Normalmente, cuando cuesta, hacemos raspado y viene célula, viene sangre con coágulo o tejido, pero cuando viene material cerebroide es como que ya está. Pero obviamente hay que esperar lo que es la parte de anatomía patológica que se expida en su diagnóstico, ¿sí? Y en la resonancia, en cualquier otro estudio, ustedes van a ver esa diferencia de estructura. Esa parte cerebroide tiene otro color, por ejemplo, y cuando ustedes abren la pieza, van a ver que hay una parte más rosada, por ejemplo, en la parte normal, y esa parte gris que está invadiendo el miometrio, ¿se entiende? Es como si fuera, no sé, eh, ¿vieron cuando la manzana se empieza a podrir? Igual se pudre de afuera hacia adentro, ¿no? Cuando cortamos la mitad y vemos en la manchita marrón, bueno, imagínense que es de la parte interna para afuera en este caso, ¿sí? Hay una diferencia de textura y de color. Em, bien. profe, entonces en ¿Dudas? este hacemos la anexohisterectomía y quimio también. No sé en qué quedamos con eso, me Sí, perdí capaz. sí, nosotros mandamos siempre a toda paciente oncológica, se manda a quimioterapia, o en realidad mandas a oncología, y la oncóloga es la que decide si le hace quimio, rayo o lo que sea, Claro, ¿sí? claro. Sí, sí. Pero por ejemplo,
En Nombraba la este caso, radioterapia también. exactamente, pero nosotros no decidimos, nosotros no le decimos, usted tiene que hacer lo más probable, depende de lo que diga el oncólogo, se hace el siguiente tratamiento, ¿sí? Pero lo ideal sería, por ejemplo, ¿en qué estadio operar a esta paciente? O por lo menos detectar a esta paciente. Y en tempranos, Cuando es una hiperplasia con una claro. atipia, ¿sí? Le sacás la matriz y ya terminó el problema. O debería terminar el problema. Sin embargo, cuando estamos ya en un cáncer y no sabemos si hizo diseminación o no, por eso seguramente tiene que hacer quimio. Y en general, las pacientes en qué estadio suelen consultar. Y eso va a depender de la cultura de la paciente, porque si una paciente que nunca va al hospital o nunca se hizo ningún control, empezó con sangrado y tampoco se fue, por eso les digo, por ahí ni bien empezó el sangrado, fue y ya se le diagnosticó, sin embargo otro pasó 10 años o 5 años que tuvo un episodio y por ahí ya estamos en un cáncer, ¿entiendes? Pero es más frecuente la consulta tardía, digamos, por Es su muy experiencia, digo. frecuente, no, es muy frecuente la consulta temprana, porque son señoras grandes que están asustadas o le llama la atención que después de tanto tiempo vuelva a tener un sangrado. Aunque alguna te dice volvió a menstruar y está feliz, qué sé yo, pero bueno, va feliz, en el sentido de que no se asusta. ¿Se entiende? Eh, pero son pacientes que normalmente le llama mucho la atención que vuelva a tener una pérdida o algo por el estilo. ¿Sí? Bien. Y después, de hemorragia genital, como les dije, es un capítulo de vuelta, pero tengan mucho en cuenta lo que es hipermenorrea, polimenorrea, toda esa clasificación, ¿sí? Oligomenorrea. eh, ¿Está? ¿Dudas, preguntas? Se está terminando el Zoom. No, profe, hay que seguir leyendo nomás. Sí. Bueno, ahora Yo organizamos no cómo tengo ninguna sería, duda. cómo hacemos. Y de la cursada, Y ya casi Yo calculo que terminamos. van a Nos queda surgir una esta simulación semana igual nomás. dudas. bien. Eh, bueno, ahora organizamos cómo hacemos la. ¿Ya tienen todo listo los trabajos prácticos? ¿Sí? Bien. A nosotros igual.